Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a El Ágora. Los saludan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y es para nosotros un gran gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy para hablar sobre un tema que genera mucha controversia y además de controversia, molestia entre ciertos grupos. Hoy vamos a hablar sobre la CICIG. ¿Es o no conveniente que se prorrogue nuevamente esta, ¿cómo la podríamos llamar? Esta unidad de la Organización de las Naciones Unidas, creada como un experimento donde nosotros, los guatemaltecos, fuimos los conejillos de Indias? ¿Por qué vamos a prorrogarla nuevamente? ¿Qué beneficios nos ha traído hasta hoy? Esas son las preguntas que debemos hacernos y las vamos a abordar junto con nuestro invitado, el abogado Estuardo Ralón. Pero antes de eso quiero hacer una advertencia sumamente importante. Es lamentable que en un tema tan relevante como es este, lo que hayan prevalecido son las falacias ad hominem, falacias de generalización y la falacia non sequitur. La falacia ad hominem es la que solo se basa en insultar y utilizar adjetivos sin justificación para atacar a la persona y no la argumentación. La falacia de la generalización es pretender meternos a todos en una misma canasta. Todos los que se oponen a la CICIG es porque tienen algo que esconder, están en connivencia con los gobernantes y los narcotraficantes. Por favor, señores, qué absurdo. Ustedes que se dicen intelectuales y académicos no deberían de caer en ese tipo de estrategia propia de los politiqueros. Y la tercera, la falacia non sequitur, no se sigue. Señores, no se sigue el que nos opongamos, los que nos opongamos, al menos los tres aquí presentes, a que continúe en nuestro país la CICIG. No es porque nosotros estemos de alguna forma relacionados o hemos negociado con los grupos que se supone va a perseguir, los grupos delincuenciales y criminales que se supone debió perseguir la CICIG. Nuestra posición es una posición objetiva, no está basada en arbitrariedades, caprichos o antojos ideológicos. Para nada, señores. Y vamos a justificar con evidencia por qué no debemos apoyar la permanencia por 2 años más de este grupo de burócratas internacionales que han vivido muy bien y poco han hecho para el bienestar de los habitantes de Guatemala. Muy lejos están de la que se supone fue la razón principal por la cual se solicitó esta comisión especial a la Organización de las Naciones Unidas para los guatemaltecos. Bueno, después de poner en contexto estos puntos que consideramos irrelevantes, amigos, para la discusión honesta de este tema, buscando la verdad, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado Estuardo Ralón para que nos explique él por qué está en contra de que continúe la CICIG. Estuardo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Tú, como yo y como Jorge, pues es conocido que primero que todo no somos parte de ningún grupo delincuencial ni criminal, ni estamos asociados con los gobernantes, por favor. Segundo, es también conocido nuestra oposición a la CICIG. Yo quisiera que tú les explicaras a los oyentes por qué. ¿Cuáles son los argumentos objetivos, los motivos por los cuales estás en contra de que continúe la CICIG? Sí, yo estoy en contra de la renovación del mandato de CICIG. Primero porque al hacer una revisión, digamos, si uno hiciera una evaluación de los 7 años de la gestión y uno quisiera evaluar los resultados que ha tenido la comisión en el mandato
que decía desarticular estructuras criminales en el Estado, vemos que los resultados no pueden medirse con una lista de éxitos o una lista de logros, es decir, los resultados, por decirlo de una manera, son escasos, aunque realmente lejos de obtener esos resultados, lo que han existido son señalamientos, son, digamos, algunos aspectos que en los diferentes momentos de los 3 comisionados, primero Carlos Castresana, luego Francisco Dalanese y ahora el señor Iván Velázquez, uno ve en un conjunto de 7 años que los resultados que pretendían que se lograran con el mandato no se han obtenido. Son relativamente una inexistencia de alguna lista de logros. Lejos de esos resultados, en los mismos medios de comunicación se dieron señalamientos de abuso del mandato sobre temas muy importantes. Uno de ellos, la libre emisión del pensamiento. Hubo señalamientos contra algunos columnistas de opinión que por opinar en contra de la CICIG se les llamaba o se le quiso estigmatizar como conspiradores o como personas que estaban dañando la imagen de una institución, y tú fuiste una de estas personas de opinión, y hubo distinguidos, digamos, periodistas que fueron señalados. O sea, hubo un ataque, un mal uso del mandato que al final no se sustentó con ninguna prueba. Adicionalmente, hubo también un presidente de la Corte de Constitucionalidad en funciones en su momento que hizo ver a los medios de que sintió amenazada o incomprometida su independencia judicial por alguna presión de algún fiscal o de la CICIG, situación que también se ventiló en los medios. Y en uno de los casos de mayor impacto que hubo en materia criminal, como fue el caso de los hermanos Valdés Pais, un colaborador eficaz se retractó de su versión y a los medios declaró que había recibido ofrecimientos y presiones de CICIG para dar una versión que no corresponde al proceso. Por lo que no solo no vemos resultados, sino que vimos señalamientos peligrosos sobre aspectos que puede ser víctima cualquier ciudadano, es decir, cualquier columnista de opinión, cualquier juzgador, cualquier persona puede ser acusada por un colaborador eficaz que no dice la verdad por presiones, y eso puso en evidencia el segundo aspecto por el cual yo me opongo a la renovación del mandato, y es que el mandato como tal le otorga una inmunidad al comisionado y a sus fiscales. Es decir, que si se comete una ilegalidad, una arbitrariedad, un abuso en el mandato, por inmunidad diplomática no están sujetos a la ley. Y una de las bases fundamentales de un sistema de justicia precisamente es asegurarnos de que no haya nadie superior a la ley, ni gobernantes ni gobernados, y en este caso hay una excepción para la CICIG. El argumento que utilizaron para justificar precisamente eso, cuando estaba la discusión de si se iniciaba o no la CICIG, antes era la CICIAX, era de que si no tenían esa inmunidad, no iban a poder realizar bien su trabajo. ¿Qué argumentas al respecto? Pues yo creo que ese argumento al final solo pone en evidencia un principio que no se puede hacer excepción. Es decir, si nosotros aspiramos a que exista una república, uno de los principios de una república es aspirar a un gobierno de instituciones, no de personas. Y ese gobierno de instituciones es porque nadie, sea nacional, extranjero, gobernante, ciudadano, puede ser superior a la ley. Una casa se empieza a construir desde sus cimientos, y si desde sus cimientos ponemos un agente participando en el sistema de justicia que no esté sujeto a la ley, lo que vamos a tener es, en lugar de apostar a un gobierno de instituciones, es apostar a un gobierno de personas que discrecionalmente apliquen lo que consideren en un momento dado justo o no, y eso nos aleja completamente de aspirar algún día a tener una república sólida. Entonces creo que no es un argumento lo suficientemente sólido. Es más, tan es atendible a la persona que los mismos que hoy defienden a la CICIG defienden al actual fiscal o al actual comisionado como un mejor comisionado que no fue tan que es mejor a los anteriores. Si por alguna razón se decidiera que se va el señor Velázquez y regresa a Francisco Dalanese para la renovación del mandato, o regresa Carlos Castresana, muy posiblemente de los que están a favor, algunos se retractarían porque no están evaluando la institución, están evaluando las personas. Y aquí en Guatemala nosotros debemos primero aspirar a un gobierno de leyes, de instituciones, evaluar instituciones, y el problema del sector justicia es un problema integral en donde este remiendo temporal
experimento que no existe en ningún otro país, solo en Guatemala, no puede ser la solución para todo un sistema que necesita una reforma profunda, pero respetando el principio constitucional de que nadie es superior a la ley. Realmente para las pocas cosas que ha servido la CICIG es para darles trabajo a un montón de burócratas internacionales, un trabajo muy bien pagado, sin duda, por eso lo están viendo cómo lo logran conservar, porque si el actual comisionado ha sido mejor es porque tal vez no ha tenido mayor presencia en lo que es nuestro país y en las cosas de Guatemala hasta los últimos meses. En los últimos meses empezó a hacer lo que hicieron los anteriores comisionados, que es desfilar ante los medios de comunicación y ofrecerse a solucionar todos los problemas, ahora incluido el asesinato de los periodistas, que habría que preguntarse si le corresponde o no a la CICIG y de todas formas, ¿qué van a hacer? Si esos señores, tristemente, como bien ya lo comentó Estuardo, lo que han hecho es comprar testigos, fabricar historias y trasladar estas y otras artimañas a los fiscales de nuestro país. Yo no entiendo para qué los han preparado. Para ser unos pícaros y buscar condenas y no la verdad, porque lo que se debe buscar cuando se comete un delito, un crimen, cuando hay una injusticia, lo que se debe buscar es al responsable de esa injusticia y que ese responsable de tal delito, tal crimen, compense a sus víctimas para que haya justicia. Eso es lo que necesitamos en Guatemala y en cualquier sociedad donde querramos convivir y compartir e intercambiar en paz. Y para eso no ha servido la CICIG. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a abordar cierto temor que hoy existe en algunos grupos, que también se trae abajo las hipótesis de aquellos que dicen, no, es que son los millonarios, son los gobernantes, son todos los que tienen algo que esconder quienes están en contra de la CICIG. ¡Mentira! Señores, son ustedes y señoras, son ustedes unos mentirosos y no se me van a sentir mentirosas, porque saben perfectamente que eso no es así. Si quieren conservar a sus amigos en Guatemala, pues denle ustedes trabajo, pero no pretendan que sigan viviendo de alguna manera a costa nuestra. Bueno, se justifica el pretender justicia, que haya justicia en Guatemala, la permanencia de los burócratas de la CICIG sin, como ya mencionábamos antes, sin que haya hasta hoy evidencia de que así va a ser. Pero ahora es interesante que hay cierto grupo que dicen que se opone, que realmente pareciera que no se opone, porque tienen miedo en lo que respecta a las próximas elecciones. ¿Quién va a ser el próximo presidente? Les preocupa tanto que son capaces de mantener a este grupo creyendo que, como si fueran chapulines colorados, los van a venir a defender. No, señores, no se engañen. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en el Ágora. Quédense con nosotros. Nos acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y nuestro invitado hoy es el abogado Estuardo Ralón. Marta Yolanda Díaz Durán y nuestro invitado hoy, Estuardo Ralón. Y estamos justificando con argumentos objetivos, con evidencias, porque no es conveniente que se prorrogue nuevamente la estadía de la CICIG en nuestro país. Uno de los argumentos que se han utilizado, Estuardo, es en lo que respecta a las próximas elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el próximo presidente? Lamentablemente, a la mayoría todavía le sigue preocupando algo que debería de ser secundario. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, nuestra principal preocupación y ocupación debería ser el Congreso de la República y quiénes van a ser los próximos diputados, porque como bien lo has mencionado, nuestro problema es, me voy a echar una de esas palabras que a algunos les gustan, sistémico.
Nuestro problema es de sistema político y de forma de gobierno. Hay que cambiar el sistema político y la forma de gobierno. Y eso lo vamos a hacer desde el Congreso de la República. Pero si lo queremos hacer de forma pacífica, por supuesto, pero a la mayoría le sigue preocupando muchísimo quién va a ser el próximo presidente. Y hay quienes tienen terror, pánico de que quede Manuel Valdizón. Sí, Manuel Valdizón, por eso hasta ahora a Sandra Torres la están tratando algunos como si fuera reina. Y están argumentando que la CICIG, si continúa, los va a defender de Manuel Valdizón. Eso es ridículo. Sí, señores, es ridículo. Porque si ustedes quieren evitar que el próximo presidente, sea quien sea, abuse del poder aún más de lo que han abusado los actuales y los anteriores, lo que debemos hacer es, repito, cambiar el sistema. De ahí da igual. Si viene un Nicolás Maduro en camino a la presidencia de Guatemala o un Hugo Chávez, señores, es irrelevante que esté acá la CICIG. Quién sabe, hasta el final, por conveniencia de ellos, se podrían terminar aliando con ese populista con ánimo de dictador al cual le tienen terror. Este es uno de los argumentos más absurdos para apoyar una nueva prórroga de la CICIG que tienen algunos grupos mercantilistas. He escuchado yo. ¿Qué pensás sobre estas observaciones? Yo creo que cuando uno habla del tema del sistema de justicia debe de precisamente no ubicarse en el corto plazo y en un análisis de personas, sino que debe de ponerse en una visión de largo plazo y en diagnosticar los problemas del sistema de justicia como tal. Yo veo tres grandes problemas, pueden haber más, pero los más visibles son el tema procesal y procedimental, es decir, en Guatemala un juicio puede durar décadas, pueden haber medidas dilatorias que hagan que un proceso no avance, es decir, debiéramos buscar una reforma procesal con un formato único de proceso, con el uso de la tecnología, que sean procesos más cortos, respetando obviamente el derecho a ser citado, oído y vencido, pero debe haber una modernización procesal, debe hablarse del tema. Muchas veces los casos se caen por falta de pruebas, porque la calidad de las pruebas no llega o no se respeta la cadena de custodia de las pruebas. Debe haber un refuerzo a digamos, algunos entes como el INASIF, como la Ley General del Tribunal de Cuentas, es decir, fortalecer la parte objetiva que tiene que ver con las pruebas y obviamente debemos de analizar y modificar la normativa de comisiones de postulación y carrera judicial que hoy tenemos en el sentido de generar los incentivos para que mejores profesionales opten a la judicatura. Si uno se sitúa en un escenario objetivo, diagnostica problemas y hace una propuesta integral, se está abstrayendo de tratar de defenderse o beneficiar a X o Y persona, porque entonces ya no es un sistema de justicia, sino tenemos un instrumento de ataque o de defensa, que no es lo que uno en una sociedad debe aspirar a tener. Debe tener un sistema de justicia en donde nadie sea superior a la ley. Y creo también que al hacer un análisis integral nos abstraemos de solo enfocarnos en el tema criminal o penal, porque el sistema de justicia es importante en sus ámbitos laboral, tributario, de familia, administrativo, es decir, todo el sistema debe funcionar bien. Así que creo que lo que ha habido es una comisión con pocos resultados, casi nulos, con señalamientos delicados que evidencian que no están sujetos al control a la ley, y por estar, digamos, en una discusión en los últimos 7 años de si se va o se queda la CICIG o qué ha hecho la CICIG o no, realmente no hemos hecho una propuesta integral de mejora del sistema. Y si seguimos ignorando la problemática, no abordando con propuestas objetivas y renovando experimentos a cada 2 años, pueden pasar en lugar de 7, 70 años que nuestro sistema no va a funcionar y cada vez puede funcionar peor. ¿Y qué opinas de del otro argumento, que es la presión que está haciendo el gobierno de Estados Unidos para que o se renueva
el mandato de la CICIG o que se olviden los políticos de poder tener acceso a los fondos que están supuestamente ofreciendo para este proyecto supuestamente para evitar que se vayan guatemaltecos y centroamericanos en general hacia Estados Unidos y que aquí consigan trabajo, pero casi que literalmente pusieron la condición de que solo van a soltar esa plata si se renueva el mandato de la CICIG. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que me uno al inicio de las observaciones que hacía Marta Yolanda, en que han habido varias falacias en todo este proceso. Y esas falacias lamentablemente han sido como acuerpadas por algunas coberturas mediáticas. Yo sinceramente no creo que sea todo el gobierno o todo el Estado de los Estados Unidos de América poniendo sus esfuerzos para condicionar a Guatemala en el plan Prosperidad. Sinceramente creo que fueron unas opiniones del vicepresidente de la República, quien no decide si el plan Prosperidad es aprobado o no, porque el que decide es el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso es el que tiene la decisión. Dentro de todas las mesas de trabajo previas a plantear el proyecto al Congreso de los Estados Unidos, en ninguna mesa de trabajo estuvo el tema de CICIG condicionado. Y el Congreso de los Estados Unidos no ha emitido ninguna resolución de apoyo condicionado a esa situación. Es decir, yo creo que el condicionamiento como tal no existe. Fue una opinión personal de un punto de vista respetable por ser el vicepresidente de los Estados Unidos, por decirlo de una manera, pero realmente no es una condicionante. Y creo que mediáticamente se le dio una cobertura de condicionante a algo que no lo es, por quizás algunos interesados o que compartan la idea de que continúe, pero yo particularmente no lo veo como una condicionante y también creo que si la hubiese, si fuera una condicionante oficial, no debería prestarse Guatemala a tal condicionante, porque somos nosotros los tenemos que resolver, digamos, creando, digamos, las normas adecuadas de un sistema de justicia, de un sistema político que funcione sin que nos anden condicionando por alguna ayuda económica. Que dicho sea de paso, la ayuda económica que se ofrece, que lleva también implícito el que no haya muchos migrantes a Estados Unidos, si uno hace el cálculo numérico, realmente lo que se ofrecería a Guatemala, si fuera una tercera parte de eso, no alcanza ni siquiera para lo que unos meses en remesas los migrantes aportan a la economía guatemalteca. Hecho, nosotros hicimos el cálculo con Estuardo Zapeta y es más o menos como 21 días de remesas. Entonces, desde el punto de vista económico, pues sería una condicionante que no tendría mucho sentido incluso aceptarla. Además, no estamos hoy hablando del plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, porque al fin no es solo para Guatemala, sino también es para El Salvador y Honduras. Pero para nosotros es mejor que no nos den más préstamos, porque en este caso la mayoría de lo que estarían haciendo es otorgando, la mayoría de la tal ayuda es por medio de préstamos, que es dinero que van a recibir los gobernantes para hacer tratos con ciertos grupos de presión, que van a tener privilegios y que dizque van a crear condiciones para que en Guatemala surjan más y mejores empleos y haya producción y riqueza y bla, bla, bla. El discurso de siempre es solo discurso. La realidad es que ese dinero va a ir a parar a los bolsillos de los funcionarios, los gobernantes y los amigos de estos que se encuentran en el ejercicio del poder en el momento en que vengan los recursos financieros. Y quienes vamos a tener que pagarlos somos nosotros. Así que, don Joe Biden, que yo en lo particular pienso que él es respetable como persona, pero no su opinión ni su condición de entrometerse, ni esa condición que él pretendía poner o que algunos hicieron presentar como condición para ser parte del plan de la Alianza de la Prosperidad del Triángulo Norte. Es que hasta los nombres, risa me dan. Pero bueno, el punto es que no, eso, ¿te imaginas? Si fuera al revés, si fuera Roxana Valdetti a Estados Unidos a ponerles condiciones a Barack Obama, por favor, ¿cómo sería eso abordado en este caso por los estadounidenses? Además de que a algunos les causaría mucha risa. Bueno, pero también si se propusiera una comisión como la CICIG en Estados Unidos, por ejemplo, es decir, que pudiera haber un experimento que no es un órgano en sí de Naciones Unidas,
que no rinde cuentas, pero que sí pueda ser querellante en los procesos y que si utiliza mal el mandato no se pudiera juzgar en Estados Unidos una arbitrariedad. Es decir, si uno lo ubica en el contexto de ese país, pareciera como que se ven más evidentes las falencias y que aquí se difuminan porque se tratan de justificar muchas veces por aspectos de que estamos mal y que se trata de infundir un miedo o un temor que lleve a que es la única manera de fortalecer el sistema de justicia. Y cuando uno empieza a valorar los parámetros objetivos, no encuentra ni resultados, ni transferencias de capacidades, ni es una solución integral a los problemas del sistema como tal, es parcial, enfocada a una parte del derecho penal y no a todo el derecho como debe enfocarse el sistema de justicia. No existe en ningún otro país del mundo, por lo que no se podría validar que ha tenido éxito. Es decir, cuando uno empieza a buscar parámetros objetivos que sustenten tal propuesta, no los encuentra por ningún lado. Y por el contrario, uno piensa que como guatemaltecos nos merecemos aspirar a un sistema de justicia donde nadie sea superior a la ley, y es con propuestas que ayuden a construir eso como vamos a lograr conseguirlo, no con experimentos que ignoren esa gran premisa. Mencionaste algo muy importante, Estuardo, y pienso que es el ideal para recalcar al final del ágora de hoy, y es que la mayoría de los argumentos, si no todos, diría yo, la realidad, que utilizan aquellos que están a favor de que se prorrogue nuevamente el mandato de la CICIG, son argumentos puramente emocionales. No hay argumentos racionales. Eso sí, hay mucha racionalización y muchas mentiras. Usted, apreciable televidente, juzgue lo que nosotros hemos compartido hoy con ustedes en el ágora, con los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es, con evidencia y objetividad, hemos explicado por qué no se debe prorrogar el mandato de la CICIG, que al final sí han habido transferencias, Estuardo, pero de mañas, porque tristemente en eso se han basado las estrategias de los fiscales de la CICIG, en puras mañas, en amenazas, en intimidar testigos, comprar testimonios, plantar evidencias, también han sido acusados de eso, perseguir a aquellos que nos atrevemos a cuestionarlos como ciudadanos que somos, en fin. Pero ha sido un gusto, como siempre, compartir contigo, Estuardo, y con ustedes, apreciables televidentes. Gracias por acompañarnos de nuevo en el Ágora. Los esperamos el próximo jueves a las 8 en punto por Canal Antigua. Ha sido para Jorge Jacobs y para mí un gran gusto compartir de nuevo con ustedes, y no nos queremos despedir sin desearles, como siempre, que sean felices.